Padre Cristo, Dios te bendiga. En esta preciosa tarde, hermanos, es necesario darnos cuenta de que Jesucristo vino a perfeccionar, vino a levantar. Él es el estandarte, Él es el punto y tenemos que crecer en Él, tenemos que edificarnos en Él y en lo que Él ordenó. El perfeccionarnos es lo necesario y vital para todo cristiano. Todo cristiano que no quiere crecer es un cristiano perezoso que no quiere nacer. Y hoy estamos en crisis, ¿verdad? Crisis de que la gente acepta todo lo que escucha y acepta todo lo que ve. Pero no discernimos con la palabra de Dios. Tenemos que tener un respeto a la palabra del Señor y a lo que Jesucristo ordenó en la Escritura. El que no conoce a Jesucristo está condenado a volver a repetir lo que el pueblo de Israel cometió tantas veces, lo que el pueblo de Israel, endurecido su corazón, cometió en errores una y otra vez. Entonces, el que no conoce a Jesucristo y no conoce la expiación, está condenado otra vez a volverse a condenar por la ignorancia de mi pueblo. ¿Por qué pereció mi pueblo? Dice la Escritura, por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento y respetar la palabra de Dios, respetar lo que menciona nuestro Señor Jesucristo. Se ha devaluado tanto el pastorado, se ha devaluado tanto el maestro en la escritura de la palabra de Dios por el Espíritu Santo de Dios, se ha devaluado tanto la profecía, se ha devaluado tanto la palabra misma, que es la primera, dijo Pedro, antes de cualquier luz, método, cualquier circunstancia que nosotros queramos escuchar, la mejor luz es la palabra de Dios mientras llega Jesucristo. Y lo vemos con plenitud, ¿verdad? Jesucristo dejó su palabra, hermano. Por medio del Espíritu podemos entender la palabra, pero nuestra base es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene más peso sobre toda creencia humana. Por eso muchas religiones han sido engañadas, que se presentó tal ángel, supuestamente, tal mujer, y dijo que necesitaba ser adorado y que pusieran una iglesia para que adorasen a Pedro, para que adorasen a Carmelita, pero Dios no mandó esto, gracias a que, o tristemente, a que no tenían conocimiento en las Escrituras. Un demonio llegó y los engañó. Un espíritu inmundo llegó y engañó, enchuecó el evangelio. Tenemos que tener en claro y tenemos que tener en mente y defender a Jesucristo, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano y amigo que me escuchas, defienda a Jesucristo, Él es tu Salvador y lo que Él te haya ordenado, eso es lo que vas a hacer. Jesucristo es nuestro estandarte, no podemos quitar a Jesucristo del medio. Dijo el mismo Maestro, que cualquiera que vaya al Padre, si no menciona su nombre, pues no recibiremos, ¿verdad? Es necesario no hacer a un lado las Escrituras, es necesario no hacer a un lado el nombre de Jesucristo. Cuando una iglesia quita el nombre de Jesús, no podemos por nosotros mismos llegar al Padre. Aunque tú ya seas bautizado, necesitas del nombre de Jesucristo. Pablo nunca olvidó a Jesús. Pablo nunca olvidó al Hijo de Dios. Pablo seguía diciendo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él nos acercamos al Padre. Entonces, no quitemos a Jesús del medio. En toda nuestra doctrina, en todo lo que hagamos, en nuestra manera de vivir, hay que reflejar carácter de Cristo, hay que reflejar carácter de Dios. Él es el estandarte, Él es el que sana. Yo no sano, usted no sana, usted profeta tampoco nos sana. Usted es un intermediario, un vil siervo de Dios, que nosotros no valemos nada. Si valemos porque la luz que nos ilumina es Él. Y si valemos algo es porque Él nos lavó y nos justificó. Mire bien, tenemos que perfeccionarnos en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Pero tenemos que ser perfeccionados por su palabra y crecer en Él. Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, o sea, Jesucristo mismo, dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesucristo constituye a estos varones, que dice, sobre estos varones
nos vamos a edificar, porque yo les daré conocimiento para que edifiquen al pueblo, pero es a través de Jesucristo, y Jesucristo ordena y dice cuáles serán los ministerios para que el pueblo sea edificado. Actualmente mucha gente vive a través de las alabanzas, y gloria al Señor que hay alabanzas. Las alabanzas nos ayudan a crear una atmósfera, a tratarnos de conectar con el Espíritu de Dios, pero no nos da el completo conocimiento. El conocimiento viene a través de la palabra de Dios para que no enchoquemos los mandatos de Cristo, ni enchoquemos el Evangelio ni el mensaje en todos los varones que somos portadores de la palabra, para no enchocar el mensaje, la escritura y enchocar la palabra de Dios. El mensaje es Jesucristo, el mensaje central es Jesús, el Hijo de Dios. Y por Él somos edificados. Por eso tú ves tanta gente que a lo mejor tú te das cuenta que es cristiano y que seguido escuchan alabanzas, pero hablan malas palabras, que son cristianos, pero tienen una mala conducta dentro del cuerpo de Dios, que maldicen, se enojan, insultan, dañan, traicionan y etc., ¿no? Hacen miles y miles de barbaridades. No digo que nunca te vayas a equivocar, pero estas personas continuamente, dice la palabra de Dios, siguen cayendo en pecado, continuamente siguen seduciendo hasta los mismos que son también ya del cuerpo de Cristo. Los mismos cristianos seducen a otros cristianos para caer en pecado, y caen en pecado y adulteran y fornican y se dicen siervos de Dios, pero solamente algunos son mercenarios del Evangelio que quieren vivir por el Evangelio, mas no por amor a Cristo, a Jesús, entregar su vida, que tristemente no han conocido a Cristo, a Jesús, que conocieron parte de la verdad, pero no conocieron al que era portador de salvación, portador de liberación, portador de restauración. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra y simplemente conocimos una parte de la verdad del Evangelio, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, pero nosotros queremos caminar sin conocimiento, ignoramos la autoridad que Dios ha puesto como pastores o evangelistas, que Jesucristo fue el que los constituyó, no fue el hombre. No fue el hombre, fue Jesucristo. Hay gente rebelde todavía en el cuerpo de Cristo que no respeta al pastor, que no respeta la autoridad, que no respeta el conocimiento que Dios le ha dado a aquel varón que ha entregado toda su vida para el ministerio. Y dice, mire, yo me quiero ir por mi lado, yo canto muy bonito, o ya sé que yo también hago ciertas cosas y me voy a ir por mi lado y hasta ganar dinero, no sé. Pero esos son mercenarios del Evangelio. Aquel que decide vivir del Evangelio, mas no vivir por el Espíritu de Cristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Vino a entregar la vida por ti, por mí, por muchos, sin esperar nada a cambio. Era necesario, como Pablo, ese ejemplo que tuvo Pablo, de sufrir por el Evangelio, por la palabra de Dios. Si en tu iglesia duran más tiempo en la alabanza que en la palabra, es posible que tarde que temprano sean engañados. Y muchos no sean edificados y no puedan crecer en el amor de Jesucristo, por la verdad. Hay que tener amor por la verdad, y la verdad es Jesucristo y la palabra de Dios. Si Jesucristo instituyó aquí para que sean edificados, escucha bien, no estoy diciendo que la alabanza esté en contra de Dios, la alabanza le agrada a Dios, pero es necesario meternos en la palabra para edificarnos y crecer en el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice que Jesucristo él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces necesitamos, ¿cómo perfeccionarnos? A través de la palabra de Dios. Usted escucha una alabanza y se regocija en la alabanza, pero necesita el conocimiento de la palabra. Usted puede decir, yo todos los días escucho alabanzas, pero necesitas la palabra, varón, para no perderte. Necesitas conocer a la verdad, dice la palabra de Dios más abajo en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
Usted ya llegó al conocimiento del Hijo de Dios. Usted ha respetado a sus autoridades. Usted se ha alimentado de la palabra. Usted sabe, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que necesitamos edificarnos hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. El que conoce al Hijo de Dios, conoce todo. El que conoce al Hijo de Dios y no busca riquezas, ni se afana, ni busca posiciones altas, simplemente hablar y predicar el Evangelio. El que no quiere sobresalir y él mostrarse, sino mostrar a Jesucristo. El que no infiltra en la doctrina de Cristo herejías para tratar de jalar gente, pero escondido atrás una manifestación de ego, queriendo hacer lo que él quiere, mas no el evangelio correcto, no será edificado. No hay otra forma en la cual crezcamos más que por medio de Jesucristo y su palabra. Cuando no conocemos el evangelio, somos débiles. Y dice allí en el Viejo Testamento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay que tener conocimiento en la verdad para que usted no sea engañado. Jesucristo es el estandarte. Jesucristo, 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 Jesucristo. Ve la expiación de Jesús, ve la expiación de Jesucristo. Él es el mejor ejemplo antes que todos los de la Biblia. Por eso Jesucristo no está al final ni está al principio cuando Él viene. Cuando Él viene, Jesucristo se muestra en un intermedio entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Está entre los 4 evangelios. Él es el centro del mensaje. Él es el centro de la verdad. Él es el centro de todo. Por eso tenía que haber un equilibrio. Y el equilibrio lo vino a traer Jesucristo. Él es el cimiento. Él es la plataforma. Él es la base. Él es el castillo. Él es el que está en medio, el pilar fuerte, en el cual nosotros nos sostenemos. Mi Señor Jesucristo te bendiga. Te deseo en esta mañana o tarde, no sé qué hora escuches este mensaje, bendiciones, que nadie te cambie el mensaje. Jesucristo, Él es el que salva, yo no, ni tú. Jesucristo, en Él te tienes que alimentar. Jesucristo es tu salvación, tu liberación y tu pronto auxilio. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es mi roca, Él es tu roca, Él es mi fortaleza, Él tiene que ser tu fortaleza. En Él me tengo que alimentar, en Él yo tengo que escudriñar la palabra todos los días, tengo que alimentarme y tengo que hablar verdad. La verdad es la palabra de Dios. Sigue adorando al Rey de Gloria, pero no dejes de alimentarte de la palabra de Dios. Muchas religiones se perdieron por esconder la Biblia y creer solamente porque habían leído 2 o 3 textos que ya conocían todo. No, sigamos en edificación y creciendo por la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo te bendiga en gran manera. Soy un siervo inútil, eso es lo que soy. Pero yo vengo a traerte la verdad, que es Jesucristo, el único Salvador y dador de la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él te salvará y me salvará a mí todos los días. Dios te bendiga, te amo en el nombre poderoso de Jesús y deseo bendiciones en tu casa, en tu hogar, hasta que sobreabunden en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, varón. Recibe bendición.